Bueno, arrancamos de nuevo, cuarto episodio de las Lomcast. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problemita de comunicación. Bueno, nos estamos encontrando en plataformas diferentes con Fernando. Vamos a ver si entra por acá, Fernando, y nos manda la invitación o le mandamos nosotros. Como les estaba diciendo, entonces hoy vamos a hablar de branding content, estrategias de contenido de marca, cómo las usamos, cuáles son los beneficios, cuáles son las dificultades, los desafíos. Así que bueno, nada, ahora vamos a hablar con un especialista. Tengo acá, ya voy a aprovechar acá mientras Fernando me manda la invitación, acá, mientras voy aceptando y esperando. El libro de Fernando, así que para el que no lo leyó todavía, esto acá es una guía, pero es una enciclopedia, entonces para el que le gusta de las marcas, ahí vamos a ver si estamos en vivo. Vamos a ver, Fernando, contame si estás por ahí. Estoy viendo que acá Hola, está. Hola, Fernando, ¿cómo andás? muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, tu video está ahí. Yo creo que alguien, después le podemos preguntar a la gente si te está viendo. Yo veo una pelotita ahí que está girando, como que está cargando, pero no pasa nada, no pasa nada, que esto después, por lo que vi en otras oportunidades, funciona. ¿Cómo está Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué Muy tal? bien. Estábamos en plataformas diferentes. Sí, sí, sí. Ha sido malentendido. Yo pensaba No pasa nada, no pasa nada. que tiene Ahí. temas para transcribirla, para pasar un vídeo de una plataforma a otra. Y yo pensaba, lo vamos a hacer en Google Meet. Ah, perfecto. Bueno, es que vos sos muy pro, vos muy pro, porque mira, ya te veo hasta tu escenario ahí, todo muy preparadito, libros organizados, muy bien, muy a tu estilo, ¿eh? A tu estilo. De lo poco que conozco de Fernando de Córdoba, es un tipo organizado, es un tipo friki Bueno, de las marcas. Fernando, muchísimas gracias por aceptar ahí la invitación. Vamos a hablar de un tema que te gusta a vos, me gusta a mí, sos profesor de ese tema. Por más de que me encantaría hablar de tantas cosas que, mira, tendríamos que hacer 2 horas de live. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema que venimos a charlar hoy. Pero bueno, te presento entonces Fernando de Córdoba, estratega de marcas, de contenidos y de narrativas. Hoy abajo de, o sea, sobre tu marca personal, pero ya has trabajado en otras marcas y como te presentaba hace un ratito, como autor también del libro Los secretos de las marcas, un libro que yo, para que no lo leyó, se prepare, porque la primera etapa del libro, ¿está por ahí? no, no Yo necesito, tengo. bueno, tenés todos menos el tuyo, está bien, ya no pasa nada, no pasa nada. Pero les digo, a ver, prepárense porque el primer bloque de información que es las historias de las marcas y todo, ya ahí te encantás. Y después le vas entrando a lo práctico, ¿no? A poner esto en práctica. Así que muy bueno el libro, se los recomiendo. Después vamos a hacer recomendaciones de lo que vos lees, pero bueno, eso es para otro momento de la live. Fernando, contame un poco, ¿qué es esto de branding content? ¿Dónde nació? ¿Es lo mismo que el contenido que el marketing de contenido que se habla tanto, marketing digital y demás? Contanos un poco de esa conceptualización porque hay muchos que todavía tienen esa duda. Bueno, definir el branded content es complicado porque hay tantas definiciones como personas que trabajan en ello. Pero a grosso modo yo diría que branded content es todo el contenido que genera una marca y cuyo objetivo es hacer que tu percepción sobre ella mejore. Es decir, transmitir sus valores, transmitir sus atributos, su posicionamiento, su narrativa, es decir, su manera de ver el mundo. Y el branded content puede ser cualquier formato de contenido. Puede ser en unas redes sociales, pueden ser vídeos, puede ser una película, puede ser un libro, una revista. Yo creo incluso que los eventos también son branded content. Cuando tú diseñas un evento de marca que tiene una narrativa, que sea algo más que reunir a gente para que beba, también es branded content. También tienes que hacer que fluya y que la gente se lleve una experiencia y se lleve una imagen a casa. Perfecto, me gusta eso. Bueno, y ahí tocamos algunos asuntos, algunos temas interesantes también, ¿no? Vamos a arrancar igual por así, para ver si esto es para todos o no, porque también es algo que nos pasa. Hay empresas de acá que nos ven que son empresas más grandes, más chiquitas, autónomos y demás. ¿El branding content es para todos o necesitamos algún prerequisito?
¿Cuál es, digamos, la estructura que necesitamos para que esto pueda ser construido y llevado a cabo? Bueno, yo creo que cualquier empresa, cualquier marca puede hacer branded content. Lo que pasa es que obviamente va a depender mucho de los recursos, del tamaño de la dedicación que le puedas dedicar. No es lo mismo el branded content que va a poder hacer una multinacional que el que va a poder hacer una pequeña librería de barrio. Pero cualquiera puede generar contenido porque en cualquier parte hay historias interesantes. Pueden ser historias de tu historia, de tus orígenes, pueden ser historias de tu producto, pueden ser historias de tus clientes, pueden ser historias sobre cómo la gente utiliza tu producto, de todo se puede crear contenido. Y lo que te va a definir el tipo de contenido, pues es, por un lado, las temáticas. Hay algunas que se prestan más, por ejemplo, todos los temas de decoración son más visuales y hay otras que se pueden prestar más, los temas más abstractos, más, no sé, de literatura o de política, pues a lo mejor se prestan más a otro tipo de formatos menos visuales, pero hoy en día todo está coexistiendo en el vídeo, en redes sociales, así que tampoco hay mucho problema por eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, y realmente vos decías, ¿no? Toda estrategia de branding content lo que busca, vamos a ver si existen otros objetivos, pero por lo menos uno de los objetivos principales es ese querer que la marca sea bien vista, que la marca sea querida, que la marca traiga algo diferente. Y es interesante eso que vos decís de todos lo podemos construir, lo podemos hacer, porque siempre hay algo bueno, diferente para contar. O sea, que vos en tu visión, a ver si es eso, ves que hay espacio para que justamente una librería de barrio o una panadería o lo que sea, a construir un relato y una narrativa y no canse o no sea más de lo mismo. O sea, podemos hacer estrategias de branding content siendo pequeños negocios y por más de que sea un segmento donde ya se ve mucho o se habla mucho. Sí, totalmente. Obviamente hay sectores en los que va a ser más fácil crear contenido nuevo que otros, pero en cuanto te pones a explorar, te pones a rascar, surgen preguntas, surgen curiosidades, surgen anécdotas, episodios especiales y de todo se puede sacar contenido. Es cuestión de saber mirar con curiosidad y muchas veces una visión externa es la más interesante para esto. A todos nos ha pasado alguna vez de estar demasiado metidos en una marca o en un proyecto y no poder verlo con ojos nuevos. Entonces ahí pues rodearse de gente que le ayude con la estrategia es muy interesante. Y luego también hay que ser realistas con lo que quieres crear. A lo mejor una tienda de barrio no necesita una gran estrategia de branded content porque su público va a ser muy limitado. Sí. Pero en esta misma red social estamos viendo perfiles como por ejemplo hay un chico que tiene una frutería en Madrid que se llama Frutero TikTokero y que hace una divulgación súper chula sobre frutas, verduras, cómo se consumen, de dónde vienen, qué tipos hay. Y al final, lo que podría en su momento haber empezado como una promoción de su frutería, se ha acabado convirtiendo en un canal de comunicación que le está generando ingresos de una manera paralela. Con lo cual, muchas veces lo que empezó siendo un branded content acabó siendo más importante que el negocio original. Esto hay un Perfecto. ejemplo que le pongo siempre a mis alumnos, que es la serie de dibujos animados de He-Man y los Masters del Universo. La mayoría conocíamos la serie y luego los juguetes, pero en realidad la serie se hizo para promocionar los juguetes y no al revés. Los Perfecto. juguetes no son merchandising de la Ujú. serie es merchandising de los juguetes. Con lo cual podemos ver un ejemplo de un contenido que acabó teniendo relevancia por sí mismo y que una cosa que ellos querían hacer más o menos para cubrir costes y vender más juguetes, acabó convirtiéndose en una línea de ingresos mucho más importante casi que los propios juguetes. Qué bueno, qué bueno. Y varias cosas ahí que me van quedando ya en el tintero, porque la primera, de que pequeños empresarios pueden hacer esto del branding content y ser relevantes y divertidos también, ¿no? Pero generar resultados. Entonces, eso, digamos, ya mata varias barreras o varios mitos de que, no, para esto hay que tener mucha plata y qué sé yo. Bueno, me parece que es la frescura del ojo, digamos, de mirar las cosas de manera renovada y tener las ganas de traer a nuestro negocio, nuestra marca de manera diferente. Entonces eso está muy bueno. Otra cosa que me parece interesantísimo, como vos decías ahí en el ejemplo de los juguetes, cómo esto ya es planificado. O sea,
muchas veces lo que vemos ahí de falta de resultados es justamente porque no se planifica. Y yo tengo algunas cosas ahí que voy a nombrar tu curso varias veces, el curso de doméstica, porque, bueno, yo lo hice y todavía estoy con un montón de tareas a hacer, ¿tá? ¿Ok? Pero me llamó muy la atención porque en el día a día me encuentro muchos empresarios, muchos emprendedores que tienen una dificultad con las agencias de publicidad y demás, que le ofrecen hoy únicamente el realizar el contenido y no la estrategia, no la planificación. La planificación no viene de la empresa, no viene del especialista tampoco, entonces acabamos no teniendo resultados. Cuando vos mostrás en tu curso un paso a paso, un framework, digamos así, de cómo generar esta estrategia de contenido, me parece así, sería un contenido que lo tendríamos que masificar, o sea, todos necesitamos de saber de ese paso a paso, ¿no? De cómo generar una estrategia de contenidos, teniendo en cuenta principalmente, y volviendo justamente a lo del juguete, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es vender el juguete, entonces, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente lo quiera, para que la gente se sienta familiar a la hora de comprarlo. Así que vamos a traer un poquito de, no todo el curso, ¿no? Porque el que quiere tiene que hacer el curso, pero ¿cuál es esa estrategia o cuál es esa estructura para generar una buena estrategia de branding content? ¿Qué me decís y qué le podemos decir a los que están escuchando? Pues yo para empezar haría una distinción y es que el branded content, y yo soy un enamorado del branded content, pero hay que saber cuándo utilizarlo. Es decir, el branded content es una herramienta muy útil y que genera unos resultados muy sólidos, a diferencia de otros recursos, como a lo mejor la publicidad, pero el branded content tiene un retorno a medio y largo plazo. Si tu empresa necesita clientes hoy mismo, el branded content no es la solución más adecuada. Yo siempre invertiría en contenido de marca, por supuesto, pero creo que el branded content tiene un objetivo más de consolidar una imagen de marca que tiene que complementarse con otro tipo de acciones de captación de leads o de captación de tráfico. Pero una vez dicho esto, cuando estamos haciendo branded content, para mí hacer una buena estrategia es fundamental. Tienes que tener claro, hacer estrategia a veces suena como que vamos a hacer algo muy difícil y muy complicado. Y en realidad hacer estrategia simplemente es pararse a pensar qué le voy a contar a la gente y por qué. Es fundamental porque cuando tú creas contenido, tienes que tener en cuenta que vas a tener que impactar en la gente varias veces y que al principio no van a saber quién eres. Entonces la coherencia es fundamental. Si tú haces contenido acerca de tu producto simplemente, lo más probable es que tu producto, una barra de pan, un libro, lo estén vendiendo mogollón de competidores más, ya sea exactamente el mismo, como en el caso de un libro, o ya sea un producto súper parecido, sustitutivo. Entonces tienes que mostrar algo que te diferencie. ¿Cuál es el punto de vista que tiene tu marca sobre el mundo? ¿Cuáles los valores que quieres contar? No es lo mismo lo que te va a contar una librería que está más especializada en todo el fondo social de los libros, a lo mejor te habla más de feminismo, te habla más de diversidad, te habla más de acción política, que una librería que está más centrada en los grandes éxitos o que está más centrada en libros para tu desarrollo profesional. Incluso aunque hablen del mismo libro, cada una te lo va a contar de una manera. A lo mejor una va a reforzar el hecho de que es una pequeña librería de barrio, otra va a reforzar el hecho de que tienen muchísimos libros. Es decir, tienes que ver cuál es tu punto de vista, cuál es tu manera de ver el mundo. Y eso es lo que te va a hacer único. Y por eso yo creo que el branded content tiene mucho que ver con la estrategia de marca. Yo empecé dedicándome al branded content, luego pasé a la estrategia de marca, porque me di cuenta de que era un continuo. Tú cuando defines una marca, yo hoy, por ejemplo, estoy trabajando en una nueva marca y estoy definiendo, pues, desde su nombre, sus valores, atributos, narrativa, propuesta, pero todos estos elementos forman parte de un flujo continuo que acaba bajando a de qué temas, en qué temas se posiciona esta marca, de qué temas habla, a qué público se dirige, por lo tanto, en qué redes sociales tiene que estar. Eh, el público con las redes sociales te dicta el formato de los contenidos. Claro, a un chaval de la generación Z a lo mejor no le vas a poner un vídeo de media hora, pero si tu público son ejecutivos de empresas, pues a lo mejor están más dispuestos a escuchar un podcast de 45 minutos. Si tu público son madres, tendrás que crear un target diferente a si son adolescentes. Entonces, es una cuestión que es muy difícil decir, ya he terminado de definir la marca y ahora empiezo con los contenidos,
porque cada nuevo contenido sigue definiendo la Es marca. así, ¿no? Tú estás construyendo marca, tú estás poniendo en, poniendo en funcionamiento el tono y el estilo de la marca, y eso también te está reforzando unos valores o te los está cambiando si lo haces mal. Con lo cual, para mí, la creación de marcas y la creación de contenidos para marcas son dos extremos de la misma cosa, que es crear una marca. Perfecto, perfecto. Y es más, si no me equivoco, era Iván Díaz que lo decía, no sé si en su libro o en algún artículo, no es cuestión de definir la marca, sino de crear la marca. O sea, definir la marca, o sea, esa parte de estructurar una marca, los valores y demás, es el inicio de la construcción. O sea, la construcción va a existir si toda esa parte teórica, digamos así, se transforma en acciones, en decisiones y demás. O sea, eso es fundamental, ¿no? Como vos decís, es perfecto la estrategia de marca en cuanto a teoría, pero desde que no se ponga en práctica eso no tiene sus beneficios. Y otro punto que me gustaría también, y voy a traer algo de actualidad, que es el premio ahora que ganaron esta agencia que hizo Magnum, ¿no? O buscando Busca tu verano, ¿no? Eh, y, y una de las cosas que yo hablo mucho acá de Guarapuava es una ciudad que hace frío, ¿no? Y de ahí la gente, las heladerías, por ejemplo, dejan de vender en invierno helados y venden sopas. O sea, y vos decís, pero en cuanto a construcción de marca, ahí no estamos diluyendo nuestro posicionamiento, no estamos diluyendo, no estamos aprovechando estructura y demás, y nos estamos yendo para otro modelo de negocio, ¿no? Y fíjate, ¿no? Ahora viniendo y un premio como el que ganaron ellos, con una campaña de vender helados en el invierno buscando ese verano, que cada uno encuentre su verano y muestran eso en fotografía. Ellos dejan de vender el helado y venden otra cosa. Y cuando dejan de vender o venden la marca, digamos así, ¿no? Y cuando venden la marca consigo tener creatividad y tener una idea de contenido mucho más interesante. Creo que va por ahí esa diferenciación que vos nos decías, ¿no? Claro, es que al final llega un momento cuando tú estás creando contenido, que estás creando marca al nivel de que puedes crear contenido acerca del posicionamiento de marcas sin necesidad de centrarte en el producto. Obviamente hay contenidos mucho más arriba y mucho más abajo. Si tú eres una ferretería, es posible que tengas contenidos acerca de lo mucho que mola ser autosuficiente y hacerte proyectos de bricolaje y disfrutar en tu casa arreglando las cosas con tus manitas, un contenido muy arriba y un contenido mucho más práctico que sea cómo se monta este radiador que te vendo. Pues voy a hacer un vídeo, te voy a hacer una guía y tal. Pero es necesario que estemos trabajando también toda esta parte superior porque además te ayuda a que luego la marca pueda significar otras cosas. Marcas como Magnum, Magnum empezó siendo simplemente un helado de chocolate más o menos premium, el primer helado para adultos que hizo Unilever. Y Magnum ha acabado siendo placer, ha acabado siendo un concepto que es el placer. Otras marcas a lo mejor empezaron siendo un detergente y acabó siendo confianza en que mi familia va a estar bien. Una marca puede empezar siendo pizza y acabar siendo momentos con amigos. Con lo cual eso también te permite a futuro, a través, no solo gracias a los contenidos, sino también gracias a una buena definición de marca, meterte en otros ámbitos. Una marca de pizzas que significa momentos con amigos, el día de mañana a lo mejor puede hacer eventos, a lo mejor puede hacer una plataforma de streaming, a lo mejor puede hacer 1000 cosas con amigos, puede hacer juegos de mesa. Sin embargo, una pizza que esté más centrada en disfrutar la auténtica cultura italiana, pues a lo mejor no puede hacer juegos de mesa, pero puede hacer libros sobre Italia. Perfecto. Con lo cual, Sí. tú también, incluso aunque te dediques al mismo sector, tú te puedes llevar tu marca a lugares totalmente diferentes. Y hay muchas marcas que viven en el mismo ámbito o que fabrican producto que prácticamente podría ser el mismo, pero que no tienen nada que ver. No es lo mismo lo que te cuenta Fanta que lo que te cuenta Schweppes. Son refrescos, sí, pero cada uno tiene un universo de significados totalmente distinto. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis alumnos que no se queden en el producto, que tienen que pensar en la marca. Buenísimo. Sí, sí, y ya creo que ahí podríamos poner dos o tres elementos fundamentales para la construcción de la estrategia de contenido. Primero, saber sobre nosotros, saber sobre la marca en sí. Segundo, conocer muy bien el cliente, o sea, quién es el cliente, ¿no? Y no solo el usuario, pero el cliente o, digamos, la comunidad que está por atrás de nuestro segmento. Y también la propuesta de valor.
Porque la propuesta de valor es justamente cuando te sacás el producto o el servicio, ¿no? De adelante de los ojos y le pones ese sentimiento o ese concepto o esa intangible tal vez que tiene mucho para contar. Así que me gustan esos tres elementos ahí como para ir estructurando esa necesidad previa para construir el contenido. Y acá, volviendo un poco a tu curso, hay tres conceptos interesantes en cuanto a contenido que me parecen muy buenos y que estaría bueno también traerlos acá. Uno, evergreen. El otro, la actualización, o sea, contenidos de actualización. Y el reciclaje de contenidos. Esos tres conceptos que para mí fueron súper útiles ahí en el curso. Contanos un poco de esos tres conceptos, qué significa cada uno de ellos y cómo se realiza ahí en el contenido. Pues son 3 conceptos que al final nos ayudan a paliar uno de los principales problemas, es que el contenido es muy caro. Es caro de crear, no solo porque tengas que contratar gente, sino porque lleva tiempo, lleva recursos. Yo ahora estoy haciendo vídeos para Instagram y me doy cuenta de la cantidad de tiempo que te quita un vídeo. Entonces, el evergreen es una de las 3 maneras de aprovechar contenido. Yo puedo crear un contenido que no tenga fecha de caducidad, no siempre va a ser posible hacerlo, a veces el valor es la actualidad, pero si yo hago un contenido en general de, yo qué sé, cómo combinar colores, si soy un creador de temas de ropa, cómo se consulta un diccionario, si eres una web de lingüistas, es decir, contenido que no caduque nunca, o por ejemplo esto le pasa mucho a los perfiles de veterinarios. ¿Qué significa el lenguaje corporal de mi gato? Mira, los gatos llevan miles de años con nosotros, no va a cambiar su lenguaje corporal de aquí al año que viene. Es un vídeo que te Perfecto. sirve continuamente y además lo tienes como de fondo de armario para cuando la gente busque algo. Luego está el evergreen, puede ser permanente, puede ser siempre evergreen o puede ser contenido evergreen de que te valga una vez al año. Yo, por ejemplo, tengo contenido hecho para Navidades. Yo en Navidades suelo contar historias de marcas, pues por ejemplo, si es verdad que Papá Noel es rojo por la Coca-Cola, a famosas marcas que se crearon para Navidades, anuncios míticos de la Navidad, bueno, anuncios de juguetes y tal. O puede haber contenido, como decíamos, el del gato, que te valga para todo el año. Ujú. Luego está la actualización, que se trata de crear un contenido que tú puedas ir actualizando, pero que es más o menos un evergreen. Pues tú imagínate que haces un contenido sobre cómo formatear tu ordenador con Windows 7. Pues sale Windows 8, pues con Windows 8, sale Windows 11, Windows 11. Al final es un contenido que una vez que lo tienes ya hecho, solo lo tienes que actualizar. O nombres de niños para este año. Pues al final tampoco cambian radicalmente, incorporas los nuevos nombres que más se lleven, quitas los antiguos y es una cosa que sigue funcionando. ¿Y el tercero cuál era, perdona? El reciclaje. Ah, Reciclaje, ese lo tengo como tarea porque este tipo de lives y vivos así tendrían que tener su reciclaje, pero todavía no lo estoy aprovechando. el reciclaje de contenidos es fundamental, sobre todo cuando se trata de productos de alto coste para hacer. Pues, por ejemplo, haces un directo de Instagram y luego lo puedes trocear y lo conviertes en Reels. O lo puedes subir a YouTube para tener otra plataforma donde la gente lo vea. O lo puedes sacar como imágenes estáticas con citas de los temas más importantes. O puedes escribir un artículo en base a la charla que hemos tenido ahora. Es decir, la idea es que con un solo golpe de esfuerzo, aplicándole un poquito más, es decir, un coste marginal muy pequeño, ya tengas otro contenido. Y Perfecto. esto es muy interesante tanto si lo haces como reciclaje, en este caso, pues tú ahora mañana cortas este vídeo en 20 reels y los vas publicando durante el año, como si desde el principio lo planeas. Tú imagínate que tu empresa tiene un evento, a mí esto me ha pasado muchas veces. Tenemos un evento que viene una embajadora de la marca a España. Vale, pues yo ya me planifico y me voy a llevar un equipo con cámara para hacerle una entrevista en vídeo. Esa entrevista en vídeo, además, la voy a usar en audio para el podcast de la marca. Además, la voy a redactar para la revista oficial de la marca. Y luego voy a hacer, yo qué sé, un meet and greet con fans de Instagram para además aprovecharlo para las redes sociales. Con lo cual tienes un esfuerzo que es 100, que es organizar un evento con esta tía, pero por uno o dos más, 101, 102, ya tienes tres contenidos. Y eso Perfecto. te viene muy bien porque obviamente te está ayudando, primero, a aprovechar mucho más es el alcance de este evento, que a lo mejor se hubiera quedado
en un evento para periodistas y poco más, y luego también para repartir costes, porque ya ese reel te ha salido prácticamente gratis. Si hubieras tenido que traer a esta embajadora de marca desde Hollywood para grabar un reel, pues obviamente no lo hubieras hecho, pero te sale mucho más barato que aprovechar todos los esfuerzos, son economías de escala. Sí, y ese me pareció buenísimo y realmente después de haber hecho el curso, me quedé con eso en la cabeza. O sea, cómo ampliar estos canales, cómo ampliar estos contenidos para que también lleguen a personas diferentes, que personas están en una plataforma y no están en otras, pero les interesa lo mismo que estamos charlando. Así que seguramente esa es una estrategia o es una acción que tenemos que tener muy clara y justamente cómo aprovechar mejor nuestros contenidos. Es más, hay gente ahí que nos está preguntando si va a quedar el vivo, va a estar grabado, va a estar ahí en el perfil cuando lo quieran ver, cuantas veces lo quieran ver. Así que sí, quédense tranquilos. Pero bueno, una cosa que me está llamando mucho la atención, Fernando, o sea, la gente está entusiasmada y le está gustando mucho este tema. Y ahí da para ver que es un tema que tenemos dificultad o tenemos mucha necesidad de buen contenido y que sea visto con esta idea de la estrategia, del planificar, no tanto los resultados inmediatos, ¿no? O sea que es una de las cosas también que se vende mucho por ahí con el marketing digital y demás, que también tiene su función dentro de toda la estrategia de marca, pero me parece bueno que la gente le guste y o lo quiera ver en otras oportunidades porque generalmente les va a traer muchas ideas, ¿no? Y hablando un poco de resultados, no necesariamente de dinero, pero sí de resultados y de métricas, ¿qué tendríamos que medir o qué tendríamos que mirar, ¿no? En cuanto a resultados cuando hacemos una estrategia de contenido? ¿Qué te parece o cuáles te parecen los indicadores o los principales indicadores para una estrategia de contenido? Lo más importante a la hora de medir resultados en una estrategia de contenidos es tener claro cuál era tu objetivo. No es lo mismo lo que vas a medir. El problema muchas veces es que medimos lo que es medible. O nos quedamos con la cifra que más gorda nos parece o la cifra más fácil de sacar. Y en realidad tenemos que volver al origen y plantearnos por qué he hecho esta estrategia de contenidos. Porque muchas veces, si no, puede ser que estemos tomando la decisión incorrecta. Si yo he hecho esta estrategia de contenidos para vender más, tendré que medirme en ventas. Si he hecho esta estrategia de contenidos para que la gente tuviera respuesta a sus dudas y dejara de llamar atención al cliente, tendré que medirlo en cuánto han bajado las llamadas a atención al cliente. Si he hecho esta estrategia para mejorar mi reputación como marca, tendré que hacer una encuesta a la gente que ha seguido mis contenidos y ver cómo ha cambiado su percepción de la marca. Porque si no, muchas veces vas a estar tomando decisiones incorrectas. A mí me ha pasado de estar en un proyecto en el que el cliente lo quería cancelar porque tenía muy pocas visitas, hasta que descubrió que esas visitas le daban una rentabilidad tremenda, porque era la gente que llegaba a través de la web que nosotros le habíamos hecho, era muchísimo más proclive a comprar que los que venían por cualquier otro canal. Cuando descubrieron eso, y la cifra real, la cifra que había que estar midiendo era la de ventas, la de conversión en venta, lo que hicieron fue todo lo contrario. No mataron el proyecto, sino aumentaron la inversión para que fuera más gente al proyecto, porque si yo sé que de cada persona que visita esta página, yo qué sé, exagerando, la mitad me acaban comprando el producto, lo que tendré que hacer es que más gente visite esta página, no matarla porque haya muy poca gente. Y lo mismo con otros objetivos. Si yo sé que la gente que visita esta página soluciona todas sus dudas sin llamar atención al cliente, lo que tendré que hacer es que la gente que tenga un problema visite mi página antes que llamar atención al cliente. Entonces, lo más importante a la hora de medir, y hay gente que os va a poder hablar mucho mejor sobre todo lo que tiene que ver con las métricas y la medición, pero para mí lo más importante es que sepamos qué es lo que queremos medir y cómo lo vamos a medir antes. Porque si no, al final este es el chiste del borracho que buscaba sus llaves en la calle, aunque las había perdido en el parque porque en la calle había más luz. Sí, con eso que decís, me dejas pensando justamente en algo que es del día a día, ¿no? Y hasta quiero que me cuentes un poco cómo es en tu caso también, pero cuando a veces atendemos muchos clientes, ellos
hacen, ¿no? Y no aprenden con lo que hacen. O sea, como no miran, digamos, los resultados, o hasta miran los resultados, pero justamente no usan el resultado como un input para tomar decisiones diferentes. Entonces, o justamente porque están mirando un número que no era el que había que mirar, y ahí matan el proyecto, como vos decís, muchas veces matan el proyecto porque les parece que en su percepción no está adecuado, no está alineado, y al final de cuentas eso les estaba trayendo más rédito que otras cosas que estaban haciendo, pero como las otras no las miden o las otras le parecen más fáciles, ¿no? Hay más luz para hacer lo que están acostumbrados a hacer, acaban queriendo hacer todo de la misma manera, ¿no? Hay una frase que para el que sabe usar martillo, todo se transforma en un clavo, ¿no? O sea, le empiezan a dar a cualquier cosa y intentar resolverlo con la misma herramienta. Y justamente vos me estás diciendo acá que la estrategia de canales, elegir bien el canal, no solo por el que le haga bien al contenido, sino porque ahí también está el público, es un punto fundamental para tener resultados, ¿no? Totalmente. Es que es elegir el canal, elegir la métrica y saber qué es lo que está fallando, porque no siempre vamos a acertar de golpe, pero tenemos que saber si lo que está fallando es el contenido, es la distribución, es el diseño, es que hay mil razones por las que puede fallar algo. Muchas veces la única manera de averiguarlo es hacer pruebas aisladas. Es decir, voy a hacer una prueba cambiando el estilo, voy a hacer una prueba cambiando el tono, voy a hacer una prueba cambiando la longitud del vídeo, voy a hacer una prueba cambiando el sitio donde lo distribuyo, la hora a la que lo distribuyo, pero tomar decisiones sin datos es una locura porque ¿quién te dice a ti que no ha sido casualidad? Todos sabemos que muchas veces un contenido funciona en Twitter en un momento determinado y ese mismo contenido 2 horas después no tiene ningún éxito, porque justo le ha llegado a una persona que lo ha retuiteado y en ese momento otra lo había retuiteado. Es que pueden ser mil factores. Entonces, no tomar decisiones, sin estar seguros me parece fundamental. Otra cosa es también la intuición informada. Es necesario que vayamos desarrollando un criterio y tú muchas veces a mí me pasa, yo cuando creo contenido ya sé cómo va a funcionar, ya sé si va a funcionar bien o mal. El otro día compré un producto llamado el Recordacompra por Wallapop y cuando me llegó a casa hice un vídeo y antes de publicar el vídeo yo sabía que iba a tener mucho éxito y de hecho es el vídeo más exitoso de mi canal. Mira. Pero pero es que otras veces haces otras cosas porque estás probando, porque quieres desarrollar habilidades, porque necesitas transmitir un mensaje, con lo cual creo que también tenemos que confiar un poco en nuestro instinto siempre que eso no nos nuble la mente. Perfecto. O sea, como vos decís, es una intuición, pero es entrenada sobre las informaciones, sobre el conocimiento que tenemos previo, que se pone en práctica o en acción en aquel momento que estamos teniendo ese insight, pero que ya viene de longa data, ¿no? O sea, ya viene de su historia. Y vamos a un punto, ya hablamos de contenido y hablamos un poco sobre vos, pero quería que entremos en un detalle bien específico que es la arqueología brandera. Yo soy un fanático de ese apartado, de ese contenido. Me gusta cuando vos mostrás ahí esas cosas que son de antiguamente, pero están ahí todavía en un cartel, en una pared, en una fachada. ¿Cómo surgió eso? ¿Fue algo casual? ¿Fue algo que querías presentar y traer porque es algo que te gusta? ¿Cómo surgió todo eso? Y bueno, cómo eso forma parte de tu contenido y de tu estrategia de contenido personal. Bueno, yo siempre me he fijado mucho en las marcas, en su presencia pública y tal, y mis amigos también. Siempre que ven alguna marca, pues, o algo llamativo me lo mandan. Y recuerdo que alguna vez había subido fotos de marcas antiguas y tal, pero recuerdo que fue un amigo, Iñaki, que estaba de viaje y encontró una gasolinera Cepsa con el logo antiguo de cuando en España era un monopolio y todas las gasolineras eran de la misma marca, y me lo mandó y me pareció muy curioso y lo bauticé como Arqueología Brandera. Y desde entonces, la verdad es que es imparable, porque cuando ya sabes dónde fijarte, ya sabes más o menos qué tipo de sitios suelen tener este tipo de arqueología, pues a mí me parece una cosa muy bonita porque encuentras marcas que han desaparecido o encuentras logos antiguos que a veces ni siquiera conocías. También muchas veces son el reflejo de un gusto de la época, del paso del tiempo, el propio soporte.
no sé, del producto, son historias que te cuentan de cómo vivía la gente hace 10, 20, 50 o 100 años. Y eso me parece que es muy bonito porque al final es una historia muy cotidiana. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay alguna de todas esas que ya viste, la que más te llamó la atención, la historia dónde la encontraste? ¿Cuál sería la que más te gustó de esa arqueología brandera que encontraste ya hasta ahora, digamos? Bueno, a mí las que me gustan sobre todo son aquellas que son más difíciles de encontrar, en el sentido de que hay marcas que estuvieron muy presentes, pero porque duraran poco o por la propia característica efímera del soporte, han desaparecido. A mí una marca que me gusta mucho desde que era pequeño es Argentaria, que fue un banco público que hubo en España y duró muy poquito, duró del 93 al 2000. Y de vez en cuando encuentras una oficina antigua de este banco, que ahora es otra tienda o tal, y sigues encontrando una pegatina o encuentras tal, y a mí me hace mucha ilusión. O, por ejemplo, una pegatina que vi en un comercio con la tarjeta de Galerías Preciados, que eran unos grandes almacenes de España que también existieron hasta el año 95. Entonces, cuando ves este tipo de marcas de las que ya no queda ningún recuerdo, pues hace especial ilusión porque encontrarte una marca, un logo antiguo de Coca-Cola o tal es relativamente común e incluso a veces no son realmente antiguos, es como un falso histórico, es una cosa de nostalgia que han hecho ahora, pero a mí me hace ilusión sobre todo cuando son marcas muy, muy borradas. Muy bueno, sí, y justamente, y ahí haciéndole, digamos así, característica al nombre, ¿no? De arqueología, justamente, cuanto más raro, más interesante, ¿no? Y más valioso. Em, Tengo otro asunto ahí que me gustaría que charlemos. Yo, como decía, ¿no? Leía en tu libro, vos haces un ejercicio, y es más, yo ya lo incorporé, te decía, te mandé en el Instagram. Lo voy a hacer porque esto de acá me pareció muy, muy bueno. Un ejercicio que hiciste también en Twitter, si no me equivoco, que fue preguntar cuáles son las tres marcas que te representan, ¿no? Las tres marcas que representan una persona. Contanos un poco esa experiencia social, qué te pareció, cuáles fueron los resultados o lo que te llamó más la atención, y después te preguntamos cuáles son las tres marcas que te representan a vos como profesional, como persona en general. Bueno, es una cosa bastante interesante porque es una manera de conocer a una persona y luego es una manera de reflexionar acerca de cómo las marcas nos influyen, porque las marcas también, las marcas a las que nosotros nos queremos asociar son parte de nuestra identidad. Yo siempre que le digo a la gente que se define con tres marcas, a mis alumnos en clase o tal, siempre les digo que no tienen que ser las tres marcas que más utilicen, porque si no todo el mundo diría la compañía del agua, la compañía de la luz y y la marca de su colchón. Y sin embargo, no sentimos que esas tres marcas nos representen. Tampoco tienen que ser tres marcas de las que seas usuario, porque si tu manera de ver la vida la representa a la NASA, no te voy a pedir que seas astronauta. Entonces, es muy interesante, además que sean tres, porque ahí la combinación de tres es donde puedes ver qué intersecciones tienen. No es lo mismo que yo te diga Apple y Rolex, que te lo vas a llevar más al lujo, a que te diga Apple y Moleskine, que te lo vas a llevar más al diseño. O Apple y Sony, que te lo vas a llevar más a la tecnología. Con lo cual, teniendo en cuenta lo complejas que son muchas veces las marcas y la cantidad de atributos que despiertan en la mente, a mí me parece interesante que sean tres y creo que es un juego muy divertido, tanto para intentar pensar las tres que nos definen como para jugar con nuestros amigos, incluso a ciegas. Yo algunas veces le he dicho a la gente, prueba a escribirlas, meterlo en un tazoncito y averiguar cuáles son las de tus amigos, porque a veces es más fácil que otras y no siempre conocemos a la gente también como nos pensamos. Qué bueno, qué bueno. Yo hice el ejercicio, ya que estamos, esto es casi una interpretación de sueños. Te tiro las tres marcas y vos me haces un resumen de personalidad. No, pero me pareció justamente por el ejercicio. Digo, che, ¿y qué tres marcas me representarían? Y vos no me dijiste igual las tuyas, entonces te digo las mías y me decís las tuyas. Yo puse tres, que la primera es Airbnb, la segunda Decathlon y la tercera TED, ¿eh? La marca de las charlas. Entonces, TED por esto del contenido, Airbnb por esta visión de la vida, del turismo y de aprovechar los espacios un poco más sin tanta organización estándar. Y ahí Decathlon por una cuestión también
de visión de deporte y vida al aire libre y demás, y así que me gusta bastante. Así que ahí las tres que me representan. ¿Y cuáles son las tuyas, digamos? ¿Cuáles son las que te representan a vos? Pues yo cuando suelo hacer este ejercicio suelo decir Apple, IKEA y Lego. Buenísimo, Me gusta, buenísimo. me parecen 3 marcas, las 3 bastante icónicas, es decir, tanto Apple con sus diseños, el iMac original, la manzana, IKEA con su filosofía, y Lego, bueno, ¿qué vamos a contar de Lego? También me parece 3 marcas que se han sabido reinventar muy bien, que se han integrado mucho en la cultura popular, que tienen productos muy icónicos, que tienen muy buen gusto, pero son bastante accesibles. Es verdad que Apple a lo mejor ahí es la que más cojea en ese sentido, pero creo que incluso Apple tampoco es una marca elitista. Es una marca de productos de buena calidad, que no son low cost, pero Ujú. tampoco es una marca excesivamente cara o elitista. No es barata, pero no creo que sea cara. Puede que haya productos que cuesten mucho dinero, Sí. pero creo que lo valen. Entonces, para mí son 3 marcas cuya filosofía me gusta, que obviamente no son perfectas, les veo muchas cosas a mejorar a las 3, pero que creo que me representarían bastante bien como a modo de retrato robot. Qué bueno, qué bueno. Sí, y cuando empiezo en Lego y en eso que vos decís de reinventarse, claro que esto no ahora, pero cómo les hace el clic, ¿no? De dejar solo a los niños como público y meterse en tantos lugares diferentes como las consultorías, como la parte de los parques, la parte también, estos días estaba mostrando en una charla del día de los San Valentín, vendiendo las rosas y las flores de Leo, o sea, tantas cosas que hacen y justamente que los hacen permanecer después de tantos años, ¿no? Porque, porque realmente, o sea, el producto cambia completamente, ¿no? Cambia por la visión también. Así que muy, muy bueno y bueno saber ahí las tres marcas que te representan. Y ahora también, sabiendo de eso, ¿cuáles son las fuentes que vos tenés de información, de teoría, de contenido que te ayudan tal vez o te nutren para hacer lo que vos haces y también para nutrirte como persona y con las cosas que te gustan, digamos? ¿Cuál serían, un sitio, un libro, lo que vos quieras recomendar para que alguien pueda también saborear esa información? Bueno, a mí la verdad es que me nutro mucho de redes sociales. Tenemos un grupo de Telegram que se llama Frikis del Branding, en el que hablamos de todos los temas relacionados con marcas. Muchas cosas me las manda la gente, escucho podcast, pero yo diría, para mí, lo que me marcó, sobre todo para empezar a interesarme por el branding, fueron un libro de Matthew Haley que se llama ¿Qué es el branding? Y un libro de Wally Ollins que se llama Identidad corporativa. Y para mí son 2 libros imprescindibles en los que aprendí que la marca, porque a mí siempre me habían llamado mucho la atención los logos y tal, pero en el de Matthew Haley y luego más adelante en el de Wally Ollins, aprendí que la marca es mucho más que un logo o un nombre. Me acuerdo perfectamente de un ejemplo que ponía el libro de Haley que decía algo así como que cuando tú vas a un hotel, la marca del hotel no es el nombre o no es el logo. La marca del hotel es la sonrisa del recepcionista, es a qué huele la habitación, es cómo te sientes en el hotel, es lo bien que duermas en esa cama, es el precio del minibar. Y a mí eso me cambió mucho la imagen que yo tenía del branding, porque como todos cuando empezamos pensaba que era simplemente diseñar un logo, y ahí me di cuenta de que el logo es básicamente la última pieza, es la guinda del pastel, es la condensación de todo el iceberg que hay por debajo. Entonces, primero me di esperanzas porque yo no soy diseñador, entonces vi que también me podría dedicar al branding. Y en segundo lugar, vi que era un mundo mucho más interesante. Cuando tú ves que hay una polémica porque no sé qué empresa ha pagado no sé cuántos millones por su branding, pues puedes pensar que es un dibujito muy caro. Pero cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás, de lo que es una arquitectura de marca, que es mi parte favorita del branding, cuando te das cuenta de todo lo que hay de manuales de comportamientos, de manuales de señalización, de gráficas secundarias, de estrategia, de tono y estilo, te das cuenta de que una marca es un millón de cosas más y a veces puedes hacer incluso un rebranding completo
sin tocar el logo. Perfecto. Sí, y está bueno que así sea. Igual me veo muy reflejado en eso. Y quería aprovechar, Fernando, en preguntarte algo que, como para poder cerrar, y que me pareció muy interesante que lo vi en LinkedIn, que vos habías participado de una charla o de un grupo de profesionales que hablaron sobre la responsabilidad social, no RSS, pero digamos así, ¿cuál es la responsabilidad que las marcas tienen con la sociedad y con la construcción de futuro y con la construcción o cambios en los hábitos y en el comportamiento de la gente? Terminemos con esa un poco de filosofía brandera ahora. Arqueología no, filosofía brandera. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es el papel de las marcas que tienen justamente ese papel un poco más profundo que va más allá de lo transaccional y que me parece que va a lo transformacional, ¿no? Digamos que va por ahí. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que en este sentido hay mucho por hacer, pero también hay mucho mal hecho. Es decir, a mí, una marca que me quiere decir que cambie el mundo, pero luego no trata a sus trabajadores con dignidad o no paga impuestos, me parece que es simplemente puro maquillaje y flaco favor le está haciendo al branding. Pero también creo que las marcas tienen un gran poder para normalizar comportamientos, para dignificar comportamientos. Yo siempre pongo el ejemplo de una aplicación que se llama Too Good To Go, que se basa en ir a panaderías o restaurantes a llevarte la comida que se va a tirar. Y era una cosa que hace 2 años te podía parecer de cutres, de gente pobre o que tal, y que te daba hasta vergüenza ir a un sitio a preguntar si había sobrado comida, y hoy en día lo han llamado, ya no es ir a por las sobras, ahora es ir a salvar comida, y tú ya no eres un pobre que pide, tú ahora eres un waste warrior. Entonces, me parece súper interesante cómo las marcas pueden dignificar cosas que son buenas para todos, como la tolerancia, los derechos LGTBI o cosas como reparar las cosas en vez de tirarlas, comprar de segunda mano. Y creo que hay cosas súper interesantes que se pueden hacer ahí, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con reparar o todo lo que tiene que ver con la ropa de segunda mano, que hay un gran mercado y una gran capacidad para dignificarlo. Pero luego también creo que si bien está muy bien que las marcas tengan un propósito y quieran tener un impacto en el mundo, porque eso también te guía, como decíamos antes, te guía más allá del producto o servicio que vendas ahora, creo que hay que cortarse un poco con la exageración. A veces tu marca no es el centro del mundo, tu marca no va a poder hacerlo todo. No me digas que tu marca va a salvar el mundo. A veces prefiero que me vengas con un mensaje más honesto, más pequeño. No me digas que quieres acabar con la discriminación racial si no vas a ser capaz de conseguirlo. Dime a lo mejor que me quieres inspirar momentos de bienestar, o dime que me quieres hacer las cenas más divertidas, o dime que quieres crear momentos especiales con mis hijos. Es decir, ayúdame en algo que sea relevante para mi vida si no vas a poder hacer este super cambio a largo plazo. Y creo que eso es una cosa que le tenemos que pedir a las marcas, que también asuman cuál es su sitio y sean consecuentes con ello. Qué bueno, qué bueno. No hay forma mejor que terminar esto justamente con esa reflexión. Em, También como papel nosotros como estrategas y gestores de marca, también a construir propósitos que realmente sean tangibles y sean reales y sean concretos, ¿no? O sea, porque esa cuestión de ser universales, como voy a salvar el mundo, ¿de qué manera? ¿No? ¿En qué punto? Porque justamente el todo es inalcanzable, ¿no? Entonces está muy bueno. Creo que no tengo nada a decir diferente que eso ahí, sino decir que estoy totalmente de acuerdo y tenemos que caminar para eso. Y como profesionales del área también me parece que es también nuestro papel, ¿no? O sea, ir, enseñar un poco más, mostrar lo que es realmente el branding y que no es maquillaje, que no es te cambio la cara, te lavo la cara y salimos a mostrar lo lindo que sos, pero sí a cambiar las fibras. Creo que si hay algo que me trajo, ¿no? Para este mercado del branding es justamente eso, poder tocar las fibras más íntimas de las empresas y a partir de ahí sí construir, ¿no? Las marcas que, bueno, que tenemos para ofrecer. O sea, de parar de esperar muchas cosas del mercado, de la gente y demás, y ponerse en un papel de contribuir, nutrir y aportar de alguna manera. Así que muy, muy contento. Fernanda, sí, tengo tantas cosas para preguntarte que me gustaría que charlemos, pero bueno, se nos va ya casi una hora.
Pero bueno, nada, quería agradecer primero haber aceptado acá la invitación de participar de las Longcast. Para mí, un honor realmente. Cada uno de los que pasan acá, yo me quedo temblando acá. Después hablo con mi esposa y le digo, mirá quién vino ahí, estuvimos charlando una hora. Así que para mí un gusto, un gustazo. Hice el curso, me encantó. Leí el libro, me encantó. Así que recomendadísimos los dos, para los que quieran. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Espero que nos conozcamos personalmente en algún momento. Y bueno, dejo con vos ahí el mensaje final, por más que ya nos hiciste ahí una bellísima respuesta ahí del papel de las marcas. Así que bueno, te dejo ahí para despedirte y bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarme y yo creo que la sociedad estamos en un momento de polarización, estamos en un momento en el que se están cuestionando cosas tan básicas como los derechos humanos o la democracia, y creo que desde nuestro pedacito de responsabilidad, por lo menos vamos a intentar que el mundo no vaya peor y si es posible, vamos a intentar que vaya un poquito mejor. Así que yo me quedaría con eso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Y bueno, nos vemos en otro Longcast. Un abrazo grande. Hasta Chao, luego. chao.